Bueno, y ahora vamos con los problemas de Coriolis. ¿Ok? Bueno, tal vez algo para que vayan interiorizando, digamos, lo que es Coriolis, son aquellos problemas, digamos, que tenemos velocidades, pero tenemos algún contacto deslizante. Más o menos, por ejemplo, un problema de este tipo que tiene en este caso tenemos una rueda que tiene conectado por medio de un pin a una barra y esto tiene una ranura para que ese pin se deslice a lo largo de toda la varilla. O por ejemplo esta, que también tiene una varilla que está conectada por medio de un pin a bueno, en este caso una placa con una ranura para que este pin se deslice. Bueno, ahora vamos a leer el problema 15CAT 154, que este es del Beer, si no me equivoco, y dice lo siguiente. El pasador P se une a la rueda mostrada y se desliza en un corte de ranura en una varilla BD. La rueda da vueltas hacia la derecha sin deslizar con una velocidad angular de 20 radianes entre segundo. Si se sabe que X es igual a 480 milímetros cuando zeta es igual a 0, determina la velocidad angular de la varilla y la velocidad relativa del pasador P con respecto a esta última cuando zeta es igual a 0 y cuando zeta es igual a 90. Un momento. Ok, ahora vamos a ver el problema. Veamos algunas cosas importantes en este problema que nos dicen que nuestra rueda no se desliza. Entonces aquí vamos a tener un punto de contacto y acordémonos que esto es, ¿cómo decirlo? Un punto de velocidad cero, si no me equivoco, disculpen. Bueno, no es un punto de velocidad cero, esto no es un centro instantáneo, pero digamos, esto nos va a ayudar bastante a la resolución de problemas. Ok, entonces, ¿qué les voy a resolver este problema? Lo vamos a resolver en base a la solución del libro, que si bien es como lo que vamos a hacer es tomar como un caso general de lo que estamos teniendo y lo vamos a adaptar a cada una de las condiciones que tenemos. Pero primero lo que vamos a definir aquí son, bueno, aquí tenemos nuestro origen O, este es nuestro marco de referencia. Y ahora bien, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, aquí vamos a tener este punto de contacto que vamos a tener aquí, lo vamos a poner como C. Vamos a poner nuestro centro de la rueda como A. Aquí este es nuestro punto P. Y este vector que vamos a tener de acá, bueno, este bracillo de palanca que tenemos acá, lo vamos a llamar E. Y este ángulo que vamos a tener con la horizontal, digamos, la horizontal con respecto a la barra BD, lo vamos a llamar beta. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Bueno, que el centro A siempre va a estar a una altura de R. Y que si recordamos, R es de 200 milímetros. ¿Ok? ¿Qué otro? Creo que no me falta ninguno de esos puntos. Bueno, este es el punto B. Y este es el punto D, aunque el punto D no nos interesa para lo que es la resolución del ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir algunos vectores que a nosotros nos van a servir bastante, vamos, los vectores importantes. ¿Ok? Entonces, a XA lo vamos a nombrar como X medida de XA medida con respecto a X, sí, con respecto a O. Entonces va a ser esta distancia XO, la componente en X, digamos, de este brazo de palanca que es de O a A, más R por cita. ¿Por qué R por cita? Porque va a ser, disculpen, va a ser lo que haya rodado el ángulo, va a ser el arco, bueno, va a ser esta distancia acá que vamos a tener cuando el cuerpo ya haya rodado más, digamos, por así decirlo. Digamos, va a ser, si tiene cierta cantidad de ángulos, lo multiplicamos, es el, el, ese diferencial que tenemos ahí después de que haya rotado. Entonces, para ciertos casos va a ser 0, en otros 90. Bueno, en este caso, digamos, por ejemplo, cuando el ángulo es 0, entonces vamos a tener que x a va a ser igual al 10 a la a. Pero cuando nuestro
cuerpo ya haya rodado 90 grados, vamos a tener que sería 90 por nuestro R, entonces va a ser R. Más bien yo creo que esto más bien es un coseno. Yo creo que no lo copié bien. Esto va a ser un coseno. Sí, ¿verdad? Sí, de R. Entonces vamos a ver que aquí vamos a tener, en el caso cuando ya sea 90, vamos a tener coseno de 90 de R, entonces eso va a ser 1. Ah, no, mentira, sería un seno, disculpen. Sí, porque aquí se me está olvidando el ángulo. Ah, ok, el ángulo es este. Es un detalle que se me olvidó ponerlo aquí. Este es el ángulo, sí. Más bien, entonces sí es un seno. Igual, veamos que X, que A siempre va a estar a la misma altura. Entonces em, va a ser R, que va a ser esta distancia de acá. XB, punto va a ser BB, siempre va a estar en 0, porque es un punto fijo. Y YB, igual, va a ser R, porque vemos que es un punto fijo, que no se va a mover ni E. Ahora bien, C. ¿Cuánto va a ser C en X? C va a ser XA, vemos que está alineado, más E por seno. No, disculpen, no es seno, es cos de cita. Ah, no, disculpen, si era seno. Ok, esto porque veamos que si sacamos el seno de cita por E, vamos a obtener la componente en X. Entonces, digamos, si nosotros nos trasladamos, no sé, que cuando ya X es 90, vamos a sacar E por seno de 90, entonces vamos a tener que C más bien va a estar, ya la rueda se rotó, entonces nuestra rueda va a estar en esta posición y entonces nuestro valor va a estar acá, nuestro C va a estar acá. Entonces, por eso es C. Es como para digamos, estos ejercicios son como para definir em, casos, digamos, como el caso general de todo, digamos, de nuestro ejercicio. Ahora, bueno, y otra cosa aquí era que XA inicial respecto a es 0.48 porque es la posición inicial. Ahora bien, ¿qué nos queda? YC va a ser, creo que, no, no, YC puede ser 0, porque vemos que siempre lo vamos a tener solo. Un detallazo. Ahora, ¿qué nos queda? XP. La posición de X, ¿cuánto es? Va a ser XA más, mentira, disculpen, más bien, este era más bien, este es XA, pero igual la explicación es lo mismo. Veamos que si igual sacamos este XC es igual a XA porque están alineados, entonces van a tener la misma distancia. Entonces va a ser aquí, más bien era el S en sin, ay, lo estoy borrando. E sin de cita. Y la posición en Y de P va a ser R más, porque vemos que R siempre va a estar, bueno, el P siempre, bueno, en estos casos, en este caso en general que lo estamos analizando, que va a ser R, porque esto siempre va a ser fijo, más el valor que tenga E, digamos, bueno, el ángulo, entonces sería E por coseno, digamos que es el ángulo está definido con respecto a la vertical, entonces va a ser coseno. Y nada más otros valores hay que tener en cuenta, que ya nos habíamos dicho al inicio, igual R es igual a 200 milímetros, entonces va a ser 0.2 metros, se me fue la mano. Y E va a ser igual a 140 milímetros de 0.14. Igual la otra cosa que hay que ver aquí es que la aceleración, la velocidad angular de AC, que sería nuestro disco, sería de
se nos dice que es de 200, no, mentira, es en K negativo. Va a ser en este sentido. ¿Y qué otro aspecto? Bueno, también podemos asumir, por cómo se va moviendo el problema, que la velocidad angular de nuestra barra igual va a estar en este sentido. Bien, porque si nos imaginamos el momento, él va a tender a girar en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora bien, que ahora que vamos a resolver, vamos a igual a resolver el caso general de la velocidad de C, de P, como lo conocemos desde siempre. La velocidad relativa va a ser igual a VA más VP, VP vista de A, la velocidad relativa de P con respecto a A. Y ahora bien, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos que tomar en cuenta, vean lo que nos dice el enunciado, nos dice, la rueda da vueltas hacia la derecha sin deslizar. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra velocidad en A no es cero, porque él no está rotando en un punto fijo, él se está moviendo en el eje X. Entonces esto quiere decir que la velocidad de A es diferente de cero. Y otro aspecto importante también aquí es que igual tenemos la componente, que esta componente es diferente de cero y que aquí tenemos una componente, y aquí vamos a tener igual el efecto que nosotros conocemos con el efecto de la rotación. Entonces aquí vamos a tener, ahora sí, ¿dónde me quedé? Ok, vemos algo acá. Aquí vamos a tener R mega AC. Ok, este punto C, eso fue un detalle que les quería decir. Este punto, como es un punto de contacto y no está acelerando, este punto va a ser un punto, podríamos verlo como un centro instantáneo. ¿Por qué? Porque este punto va a tener velocidad cero. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Aquí veamos que tenemos un brazo de palanca que va desde como el efecto de la rotación de una velocidad tangencial, digamos, que siempre lo que nosotros conocemos, tenemos que sería R cruz omega A a C. Y veamos algo, vemos que esta velocidad de A siempre va a ser en X. Si hacemos el producto cruz, igual lo podemos ver, pero podemos imaginárnoslo y vamos a ver que esta velocidad de A siempre va a ser en X. Entonces, esta sería nuestra componente VA. Disculpen. Voy a poner aquí. Aquí está nuestra componente VA. Más el efecto de la rotación. ¿Y aquí qué es? Aquí es el efecto que nosotros ya conocemos, que sería igual el R de A. Bueno, no, esto no lo voy a poner, pero vamos a ver qué es. Aquí en el libro lo responde de esta manera, que sería E omega AC por el ángulo. Sí. Que esto internamente, disculpen ese paréntesis mal hecho, que si recordamos esto es lo que nosotros ya conocemos de siempre, porque aquí lo que estamos sacando es la velocidad real de nuestro punto P, para después compararlo con la velocidad vista desde la barra. Entonces este sería el R de P visto desde A, cruz, no mentira, al revés, es omega, es el omega, cruz, R de A vista desde P, no, RP vista desde A. Entonces, esta siempre va a ser fija, pero esta es la que nos va cambiando y vamos a ver que esto nos va a servir porque aquí lo que vamos a poner es el vector cruce la velocidad angular. Ok, entonces esto nos va a quedar de esta manera. Este es el caso general para la velocidad. Ahora bien, ¿qué nos queda sacar? Vamos a ver, ay, pucha, no lo pongo en negro. VP prima, que esto es como la velocidad, porque este es el análisis para la velocidad en real, por así decirlo. Y este otro lado vamos a llamarlo VP prima,
disculpen, que esto va a ser lo que viene siendo nuestra velocidad relativa vista desde A. Digamos, el término, aquí lo vamos a ver ahora visto desde, bueno, esto es desde el disco o la rueda. Y ahora lo vamos a hacer con respecto a la barra. Y como en una barra, vamos a analizarlo, pero esta sí tiene Coriolis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la que nosotros conocemos desde siempre, que va a ser nuestra velocidad, ¿cómo decirlo? Bueno, lo vamos a analizar desde dentro, sería VB más VP, VP vista de B. Pero digamos, en este punto B es vale 0, entonces por eso lo llamamos V', VP, sí, VP'. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo que viene siendo igual el mismo producto que tenemos acá, pero nada más aquí hay que tener en cuenta que si lo vamos a separar con respecto a las componentes en X y Y. Veamos acá. ¿Cuánto en X? Bueno, vamos a sacar primero la componente de esta velocidad no mentira, en Y. ¿Cuánto es? Si lo vamos a sacar la componente en Y, ocupamos la componente en X para después hacer el producto cruz con nuestra velocidad angular. Entonces sería XP, que sería, si recordamos, sería XP, sería XA más la componente X de E, que es este pedacito que tenemos acá marcado en azul. Más o menos acá. Este pedazo acá sería E, E sin cita. Y este otro sería más bien E cos de cita, porque veamos que el ángulo está definido con respecto a la vertical. Entonces, ahí está internamente porque ya aquí lo estamos descomponiendo por los componentes, por el omega PD. Y aquí vamos a tener el componente más bien, disculpen, este es más bien en Y. Y va a ser en Y negativo, porque hagamos el producto cruz. Si tenemos el brazo de palanca hacia acá y tenemos que nuestra rotación es en sentido antihorario, horario, vamos a tener que nuestra velocidad va a ser en J. Es una manera rápida de verlo sin tener que hacer el producto cruz. Más E cos por cita por omega BD. ¿Y esto qué es? La componente en X. ¿Y qué es E? ¿Qué es cosita? Va a ser la componente en X. En Y, disculpen. Y si hacemos X cruz J, no, más bien, bueno, aquí lo están poniendo al revés, pero sería K cruz y nos va a dar, no mentira, más bien este es en J, entonces K cruz J nos va a dar en I. Entonces, por eso queda en este sentido. Igual, imaginémonos, hagamos como un tratar de rotar y siempre vamos a ver que nuestra velocidad angular va a estar orientada en este sentido, más o menos. Al menos en este caso en general. ¿Ok? Ahora ya visto esa parte de la velocidad relativa, ahora vamos a pasar a la velocidad de Coriolis, por así llamarlo entre comillas, porque va a ser la que nosotros conocemos normalmente como, disculpen, como no me acuerdo, es VP desde B, X, Y, Z. Esta es la que nosotros normalmente conocemos, podemos llamarlo así, pero para no hacer mucho despelote vamos a dejarlos de esta manera, pero es tomarlo en cuenta, que esta sería. ¿Y cómo analizamos esto? Veamos que, bueno, también otra cosa, vamos a llamar a la magnitud de digamos, de nuestra velocidad, vamos a llamarla U, para no tener que copiar todo este nombre larguísimo. Entonces vamos a hacer, ¿y qué vamos a ver? Una manera de analizar esta velocidad de X, Y, Z es imaginarnos cómo ve esta barra que se mueve ese punto P. Y si nosotros vemos si nosotros nos imaginamos ese movimiento, este punto P se va a mover a lo largo de BD. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ver que va a tener tanto una componente en X como en Y, y lo vamos a ver en este sentido. No vamos a tomar en cuenta que más bien
la velocidad de ese punto va a estar orientada en este sentido, por acá, sino que vamos a tomarlo en cuenta como si solo se estuviera moviendo a lo largo de esta ranura, que en este caso sería, bueno, la ranura de la barra BD. Entonces es como que tengamos aquí la barra, estamos viéndolo desde la barra, aquí tenemos la ranura, y aquí está nuestro punto. Vamos a ver que el suelo se va a mover a lo largo de esta barra. Y en este caso no vamos a hacer un eje horizontal porque aquí ya podemos sacar el ángulo, entonces es mucho más sencillo que dar la vuelta y sacar un montón de componentes. Entonces aquí es más fácil decir que la componente X sería la magnitud por el coseno, porque aquí lo vamos a hacer por componentes, por el coseno de beta, porque vamos que aquí tenemos es el coseno y este beta está definido con respecto a la horizontal. Y esta va a ser la componente en X, más U igual la magnitud por el seno de beta, que eso nos va a dar la componente en Y. Y vemos que sí tiene sentido. Si estuviéramos, porque esta sería la velocidad que ve la barra de este punto P. Esto es un consejo que a mí me sirvió para ver estos ejercicios, y es que esta va a ser la velocidad, y va a ser la velocidad que va a ver nuestro cuerpo, el que tiene el contacto deslizante, cómo va a ver, cómo se mueve ese punto dentro de su cuerpo. En este caso, él va a ver que se va a mover a lo largo de la ranura. Entonces, por esta razón, vamos a ver que va a ser un vector de velocidad con este ángulo. En caso de que nosotros hubiéramos puesto nuestro eje a la misma orientación, digamos, con el ángulo beta, y lo hubiéramos alineado con nuestra palanca, vamos a ver que esa velocidad lo hubiéramos definido nada más en X. Pero en este caso es mucho más trabajo que en nada más sacar los componentes. ¿Okay? Entonces, voy a borrar esto. Voy a borrar esto rápidamente. Y ahora bien, ahora qué vamos a decir. Aquí estamos viendo la velocidad, lo que mismo que hacíamos en los problemas anteriores. Aquí tenemos VP y aquí tenemos VP. Bueno, también aquí tener en cuenta que vamos a definir al final como VP como VP' más VPF, que esto es nada más lo que nosotros conocíamos como la velocidad de Coriolis. Bueno, Coriolis entre comillas, sino la velocidad de ejes rotacionales, que sería esta, VA más omega, porque si vemos que esto es nada más lo que ya veníamos conociéndole más al agregado a la velocidad relativa con respecto al eje de referencia. Entonces, ya haciendo esta igualdad, vamos a tener que VA, bueno, vamos a la derecha. Vamos a tener que VP, como es igual a VP, va a ser igual a... Bueno, de una vez podemos sacarlo por componentes. Veamos algo aquí. Tenemos, esta es la componente en X, entonces hagamos los componentes en X. Vamos a tener que sería R o a C más esta componente acá. Aquí se me fue a poner lo que esto es un... Bueno, aquí se puede sacar por componentes. Aquí tenemos una componente cos y otro componente sin. En este caso, como vemos que cita está dado con respecto a la horizontal, a la vertical, entonces más bien sería un sin, si un seno, si no me equivoco. No, más bien sí es el cos, porque es la componente en Y. Entonces va a ser E cos cita por igual por omega c, porque esta va a ser la parte vista desde el disco o de la rueda. Y el otro lado que vamos a tener las componentes en Y de vistas desde nuestra barra, bueno, desde nuestro marco de referencia rotacional. Entonces aquí va a ser igual a, vemos que aquí tenemos este es componente en Y, entonces sería E cos por cos de seno de cita por omega BD más una componente en X de nuestra velocidad relativa, que sería esta, que sería U por cos de beta. Entonces, y ahora vamos a pasar con los componentes en Y, que sería más bien
sería E por seno de zeta omega AC, porque vemos que esta es la componente en Y, entonces va a ser la componente en X, digamos, de este brazo de palanca que vamos a tener acá. Entonces va a la componente en sin C. Que voy a hacer nada más para dejar un toque esto más claro. Para este omega AC, vamos a tener, bueno, omega AC cruz E, el ángulo zeta. Y digamos que aquí tenemos AC, que esto es en K, bueno, no, más bien en menos K. Entonces, y aquí vamos a tener E por seno de zeta, que esta sería la componente en, no, más bien este es en I. Esta sería la componente en I más la componente en J, en este caso sería E cos, y esta sería en J. Y si hacemos los productos cruz, vamos a tener que estos ven en menos K cruz J, nos va a dar menos J, entonces, pero ahí se me tuvo que ir algún menos. Sí, no, pero se toma en cuenta el otro lado. Ok, entonces aquí vamos a tener que esto sería E sin de zeta, omega AC, sin J, más E cos, y nuestro por omega igual omega J, y omega AC, en I más bien. Entonces, y aquí es que un poquitito más claro, pero nada más un momento para revisar. Bueno, no, en este sentido por el ángulo lo vamos a asumir como positivo, más bien. Bueno, no, más bien aquí algo se me tuvo que ir. Eh, ok, no, dejémoslo por el momento, dejémoslo así. Tuve que haber sido que me comí un menos. Y aquí está. Del otro lado que teníamos tanto XP, que es en menos J. Bueno, no, este menos sí va acá, pero yo. Ah, no, ya. Ya, correcto. Tenemos tanto esta componente de acá, del lado derecho, y esta. Y vemos que aquí tenemos al final, tendríamos un XP omega BD más U por 100 de beta. Igual sacamos ese menos para que no sea tan fea la ecuación. Nos va a quedar E por seno de zeta por omega C es igual a XP por omega BD menos 100 de beta. Ahora sí estamos bien. Y vamos un momento. Nada más para checar algo rápidamente, que ver qué es lo que nos piden. Ah, solo nos piden las velocidades, ok. Entonces yo creo aquí hasta aquí quería este análisis. Nada más, ¿y ahora qué nos queda? Pues nada más con las condiciones que ya tenemos, porque estas son las ecuaciones 1 y 2. Y lo que nos queda solo evaluar las condiciones que nos habían dado al inicio. Vamos a poner cuando z es igual a 0. ¿Y qué tenemos que en z es igual a 0? Tenemos que, bueno, z es igual a 0, que nuestro xa es igual a 0.48, xp es igual a 0.48 porque vemos que x, cuando la barra está completamente verde, cuando el ángulo vale 0, vamos a tener que xp, que es la ubicación de, de p con respecto a x, va a ser completamente
a ser la misma que A. Va a estar vertical, entonces va a estar a 480 milímetros. Entonces, ¿qué más? Y que la velocidad angular es 20 radianes entre segundo. Entonces, ok, ahora solo sustituyendo. Bueno, y otra cosa que podemos hacer de una vez es sacar el ángulo de beta, tan de B. Si lo vemos, sería, vamos a ver qué digo. Tenemos este ángulo, ok, sería la componente en Y, entonces sería E cos, sería tangente, sería lo opuesto, que sería E cos entre X, si no me equivoco, o X, bueno, sí, en este caso sí es XP. Entonces sería E por coseno de zeta entre XP. Entonces esto nos va a dar que es igual a 0.14, porque aquí zeta es 0. Entonces, ¿cuánto es coseno de 0? Es 1. Entonces vamos a tener 0.14. Recordemos que es igual a 0.14 entre XP y XP es 0.48. Y si metemos esto en la calculadora, nos va a dar que tenemos un ángulo de 16.16 grados. Ahora bien, sustituyendo dentro de nuestro coseno, sustituyendo dentro de nuestras ecuaciones 1 y 2, vamos a ver que tenemos que tengo la ecuación. Entonces va a ser en 1 vamos a tener, ¿cuánto es R? R siempre va a ser 0. Ok, bueno, aquí veamos que también podemos sacar el omega C, el factor común, y omega C es 20. Entonces va a ser R, que en este caso sería, bueno, esto siempre es igual, entonces sería 0.20 más E por coseno de 0, entonces va a ser 1. Entonces va a ser E por 1, entonces va a ser 0.14. Igual a E, coseno de 0, va a ser 1 por omega BD, que esto no lo tenemos, más U por coseno de beta, y ya beta lo tenemos, entonces va a ser, podemos dejarlo, si lo tenemos que dejar, entonces 0.14 por ED más U, recordemos que esta es la velocidad relativa, o la magnitud por el coseno de beta, y beta era 16.26 grados. Ahora bien, sustituimos en la segunda ecuación. La segunda ecuación, ¿cuánto es? Es E por seno de 0. ¿Cuánto es seno de 0? 0. Entonces todo este término a la izquierda se me hace 0. 0 es igual a XP. ¿Cuánto tenemos que es XP en este punto? XP, recordemos que sería XA por XA más E sin de 0. Y si vemos bien y lo podemos analizar de una manera más sencilla, sería XP en esta ecuación, entonces en esta posición, entonces sería igual que XA. Serían los 0, los 480 que hay de B a A. Porque vamos a ver que P va a estar en este punto. Bueno, en X. No va a estar en este punto, pero va a estar en esta posición en X, va a estar en los 480. Ok, entonces, no sé, 0.48 por omega BD menos U por seno de 16.26. ¿Y aquí qué podemos sacar? Bueno, aquí resolviéndolo pueden meterlo en calculadora, pueden hacerlo a mano. Les recomiendo hacerlo a calculadora, nada más metiendo bien los valores para que sean más rápidos en el examen. Entonces, aquí vamos a sacar que omega BD en este instante, cuando z es igual a 0, es 31.81 radianes entre segundo. Y
que nuestra velocidad u, que la magnitud es de 6.53 metros entre segundo. Igual, aquí solo estamos dando la magnitud, si nos están pidiendo la velocidad, entonces la respuesta correcta sería que u, como vector, sería, bueno, recordemos que es igual a omega p vista de b relativa, x, y, z, para que no nos quedemos tan perdidos ahí, es igual a, disculpen, va a ser igual a, y igual el ángulo que va a ser igual a los 6.53 que ya teníamos, con el ángulo de 16.26. Y esta velocidad de omega BD va a ser igual como la dirección que le habíamos asumido, que era en menos k. Ok. Un momento nada más. Ahora bien, y ahora vamos a pasar al segundo caso. Nada más voy a copiar voy a copiar estas ecuaciones. Estas ecuaciones 1 y 2. Oh, bueno, lo voy a hacer aquí a la izquierda más bien, porque no tengamos que. Cuando 7 es igual a 90. ¿Qué podemos sacar de aquí una vez? ¿Cuánto XP cuánto vale? XP, veamos que XP, cuando 7 vale 90, va a estar acá. Y entonces va a ser los 480 más R. Mentira, más R, disculpen, más E. O otra manera de verlo que sería la componente en X, que sería E seno de 90. ¿Y cuánto es seno de 90? Es 1. Entonces nos va a dar que es completamente E. Entonces nos va a quedar al final que XP es igual a los 480 más los 140 milímetros que hay desde el centro de la rueda hasta P. Entonces va a ser 0.48 más 0.14. Y otro detalle, aquí se me fue, que eso también es importante decirlo. Recordemos que nuestra rueda también está moviéndose. Es decir, no solo rotó, digamos, no solo este es el valor, sino hay que agregarle esa distancia que viajó. ¿Y cuánto es esa distancia que viajó? R por el ángulo que viajó, que en este caso sería 90. Pero no podemos hacerlo así, entonces tenemos que hacerlo como R más 90 en radianes por R, entonces sería 0.20, no pongo bien, 0.20, y ahora sí vamos a tener la dirección correcta de P, de la componente en X de P, que nos va a dar, si metemos esto en calculadora, nos va a dar 0,93416. Y con esto, veamos, bueno, otros que podemos sacar de una vez, que también, que bueno, inclusive YP aquí no es tan importante, bueno, no, YP sí, no, déjenme checar un momento con las ecuaciones, no, las ecuaciones no las podemos ver aquí una vez, con 1, ¿cuánto nos va a quedar 1? R, omega C, R por C sería 0.20 por 20, que sería ese primer término, más E cos de 90 por omega C. Esto sería la componente en X de nuestra velocidad tangencial que tenemos ahí. Pero veamos que en ese instante P está en este punto, entonces más bien esa velocidad nos va a dar en esta dirección en Y. Entonces solo tiene componente en X. No, sí, no tiene componente en X, entonces por eso esta parte es una manera de verlo porque da 0. Otra manera de verlo y después que coseno de 90 es 0. Entonces esto de acá se nos hace 0, es igual a E cos de cita por omega BD. Entonces esto nos va a quedar como 0
más u por coseno de 0, porque vemos que aquí beta va a valer 0 porque está en este instante sería completamente inclinado, entonces tendría un ángulo de 0. ¿Cuánto es coseno de 0? Bueno, disculpen, más bien aquí me enredé. No sé que copiamos la ecuación. No, más bien, este es el ángulo de cita. Cita era 90, entonces este cita es de coseno de 90, 0. Y más bien aquí, este sí es un coseno de 0. Este es de coseno de 90. Voy a copiarlo para que quede más claro. Aquí fue un detallazo que se me fue ponerles. Más bien, y aquí beta vale 0. Y cita vale 90. Entonces ahora sí más claro. Entonces tenemos coseno de 90 va a ser 0 y coseno y coseno de 0 va a ser 1. Entonces vamos a tener a u igual a 1. Entonces vamos a tener que u va a ser igual a 0.20 por 20 y nos va a dar que u es igual a 4 metros entre segundo. Y evaluando en la ecuación 2, seno de 0 omega AC, entonces está acá, seno de 90 va a ser 1, entonces vamos a tener 0.14 por 1 por omega c, que va a ser igual 20. Y esto va a ser igual a xp, omega bd, que eso va a ser el omega bd, que eso no nos los dan. 0.93, entonces, ¿qué era? 0.93416 por omega bd menos, bueno, aquí de una vez, seno de 0 va a ser 0, entonces este término acá se nos hace 0. Entonces aquí podemos sacar que omega bd es igual a 2, 0, 9, voy a meter una calculadora por si las dudas. 0.14 por 20, 0.93, 416, ok, 299, 299, 73 radianes entre segundo. Y vemos que nos dio un símbolo positivo, entonces eso nos quiere decir que la dirección que asumimos es correcta. ¿Qué podemos destacar de este cuando es 90? Veamos que, bueno, aquí voy a hacer un dibujo más bien acá para que quede un toquecito más claro. Vamos a ver que si mi barra está completamente horizontal, la velocidad de mi punto P va a estar a huevo, va a estar a huevo, digamos, la tangencial va a estar viendo hacia abajo. Pero la velocidad relativa que va a dar mi barra, pues mi velocidad v, pb, xyz, como nosotros lo conocemos desde el libro Hibbeler, va a estar completa, como mi barra está completamente horizontal, mi barra va a ver que ese punto P va a estar trasladándose solo en Y. Y veamos que, inclusive aquí, nosotros veíamos como a U, como nuestro vector, como U, ángulo de beta. Y si vemos bien, aquí beta vale 0. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que toda la velocidad de en este instante va a ser en X. Y sí, estos son los resultados de este problema. Entonces, aquí está la velocidad de nuevo, que es igual en X, y aquí está nuestra velocidad natural. ¿Qué cosas rescatar de este problema? No esto es la solución del libro. Traté de explicárselo porque es bastante larga, es bastante compleja de analizar, pero que quiero que se lleven de acá. Esta no es la única manera de resolverlo, se puede resolver como nosotros lo tenemos en cuenta, pero también aspectos importantes de este ejercicio. Reconocer que la velocidad, como nosotros lo conocemos como
v, bueno, en este sentido, bueno, nuestra velocidad x, y, z va a ser, la podemos ver con respecto a ese cuerpo, la podemos ver cómo ve ese cuerpo que se traslada a ese punto dentro de ese cuerpo. En este caso vamos a ver que es a lo largo de la ranura, pero en este caso es bastante sencillo porque es una barra recta. Pero vamos a ver que en el siguiente problema aquí las cosas cambian porque vamos a tener una trayectoria dentro del cuerpo que va a ser circular, entonces hay que tener otras consideraciones en cuenta. Y pues eso sería por este problema. Ahora vamos a pasar con el siguiente que también está bastante interesante.